Hola, Hola, Juan Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenido. te va? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Aquí Bienvenido estaba aquí. buscándole la vuelta a ver cómo me conectaba, porque no sabía cómo arrancaba la cosa. Muy bien, pero ya estamos. Bienvenido a las conversas del Festival Manuel Trujillo Durán. Estás compitiendo con tu primer cortometraje, Bolas Criollas. Así es, el que Em, hice junto al Pana Vittorio, Ugarte. Muy bueno. Em, Vicente, el cortometraje es, bueno, podemos contar brevemente de qué va. Es una historia, creo yo, a dos bandas. Es una historia de un presente o quizás un futuro inmediato, distópico, donde hemos aprendido, entre comillas, eso de aprender a vivir en pelotas. El gobierno ha decretado que vivamos desnudos, no como el emperador, sino el pueblo desnudo, y la vida sigue de esa manera, aparentemente en una extraña sensación de libertad. Exactamente, sí, así como dices, es un corto, es una sátira y parte de ese argumento de una sociedad que está bajo un gobierno fascista durante 50 años. Pero bueno, lo curioso es que este gobierno lo que impone es que, bueno, que la gente tiene que vivir sin ropa, que el hecho de usar ropa está prohibido. Entonces utilizamos eso como un argumento para sacar un poco toda esa frustración que teníamos en ese momento que estábamos filmando y que decidimos hacer este corto. Y bueno, reflejarlo a través de una sátira y una comedia que pudiese conectar también con otra gente, ¿no? Y que tuviese un ángulo diferente. Más que un ángulo de atacar, busca como un ángulo de bueno, es como plantear un argumento en otro ejemplo y buscar que a través de ese ejemplo puedan entender un poco más. Juan Vicente, yo siento que el cortometraje tiene como dos partes. Tienes esa primera introducción, esa introducción donde pareciera estar el corto metiéndose en un mundo distópico muy interesante. Prácticamente arrancas con una locución presidencial, pero por otro lado también vas mostrando un poco esa noche, esa ciudad particularmente extraña, en situaciones aparentemente muy cotidianas, sea en un bar, sea caminando en la noche, etcétera, etcétera. Y luego hay un espacio mucho más costumbrista que se desarrolla en esa particular conversación y en esa particular larga secuencia de la playa. Estas dos miradas, ¿cómo aparecen dentro del desarrollo de la escritura del guión? Sí, como dice, sí, sí, de hecho sí son dos partes, porque la primera parte fue parte del fundraising trailer que hicimos en la campaña de Indiegogo. Entonces fue un tráiler que queríamos hacer como para plantear el argumento, para bueno, conseguir los fondos y filmar. Y fue un tráiler que hicimos, bueno, con nada de presupuesto y con lo que teníamos a mano, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que cuando filmamos el corto pensamos, el editor, Miguel Ángel García, nos propuso que era algo importante para plantear como el argumento y como las reglas de esta sociedad. Entonces, decidimos luego incorporar esta parte de este tráiler en lo que fue el corto, porque funcionaba muy bien para eso, para explicar las reglas del juego donde viven estos personajes del corto. Em, el espacio definitivo donde finalmente el corto transcurre, donde realmente está el caladero de la historia, es la playa, ¿no? En algún Es así, momento, sí. en algún momento parece, parece una situación normal, entre comillas, normal siempre, plácida, colorida, y que puede ser muy natural en ciertos espacios donde el nudismo en una playa es Exacto, es absolutamente aceptable, tradicional. digamos. Sí.
pero la conversación comienza a ponerse un poco dura, un poco extraña. Sí, por ahí va la cosa, como aprovechar ese espacio en el que es aceptable estar desnudo, en que cualquiera podría considerarlo, y bueno, plantear este conflicto de estos dos personajes con respecto a la revolución, y lo que ellos opinan con respecto a estar desnudos, ¿no? Y cómo eso afecta sus vidas personales. Porque eso es algo importante, como siempre se intenta politizar todo y hay veces que las cosas simplemente afectan de una forma personal. Y es ahí cuando se acaba lo político y vemos entonces lo que es realmente el problema, ¿no? Eso es un poco lo que va la conversa. Sí, cierto. Cuando la escuchas y sobre todo cuando la escuchas por segunda vez, sientes que esa aparente cotidianidad, esa aparente normalidad termina um, desembocando en el hastío de esa cotidianidad, en la inconformidad con esa cotidianidad, Exacto, en esa quizás aparentemente esa cosa que llamaba Aldous Huxley el mundo feliz, es decir, en el mundo feliz en realidad feliz nada. exacto. Sí, es como buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Un poco. Pero, pero bueno, también es como el hecho de cómo somos capaces de aceptar todo, ¿no? Era como un poco eso, como esta sociedad puede aceptar llegar a estar desnudos, ¿no? Y qué consecuencias traería eso en las vidas de estas personas. Pero sí, sin duda, el corto sigue más vigente que nunca. Eso me encanta porque, o sea, quisiera que no estuviese vigente, pero bueno, sigue vigente y, y nada, maravilloso que tengamos este espacio para mostrarlo. Em, hay algo que me pareció, que creo que es donde está la mayor osadía, creo yo, porque en cierto modo es duro, es cómo manejas los arquetipos del venezolano, o en todo caso de los personajes que nos representan. Hay como por un lado está esa asunción de esta extraña decisión, de esta inusual decisión, y por otro lado está el que pareciera querer revelarse sin conseguirlo del todo, porque de alguna manera ese todo que le rodea parece ser un poco más fuerte que él. Al final, aunque sea una sátira, como buena sátira, termina corroyendo un poco la mirada del espectador. Sí, y termina también mostrando un poco que a pesar de las diferencias que tengan estos dos amigos de toda la vida entre lo que piensan con respecto a lo que piensan de la revolución, no importa, que ya no es decisión de ellos no pueden hacer nada ya, ellos ya viven bajo esas reglas, ¿no? Entonces es un poco ese hecho de demostrar que si se sigue aceptando todo, llegas a un punto en el que no, en que el que es más difícil salir de ahí, ¿no? Entonces, y sí, con respecto a... Funcionó muy bien porque éramos dos directores y entonces a la hora de construir los personajes como que nos podíamos cada quien meter en un personaje y proponer diálogos y proponer acciones y proponer el conflicto, ¿no? Entonces eso funcionaba muy bien con Vittorio porque nos podíamos saltar de un personaje a otro, ¿no? En un momento yo escribía algo de uno y luego él del otro y así íbamos, ¿no? Pero en verdad fue un corto que fluyó en una noche, en verdad. El guión, el argumento base fluyó en una noche y luego lo habremos escrito en 3 noches más. Entonces fue algo que fluyó muy naturalmente el argumento. Que es lo que hace que el corto funcione, ¿no? Porque cuando construyes un buen argumento, eh, más allá de lo técnico, más allá de lo demás, el argumento es válido, ¿no? Em, Creo que hablabas al principio o hacías mención al director de arte del cortometraje. En realidad, una de las cosas que más punch tiene, que mejor se da en este cortometraje, es la ambientación. La ambientación y, por supuesto, la fotografía del corto es tremenda.
Sí, por ahí anda la fotógrafa Karen. Karen está ahí conectada. Ella fue la que hizo la foto y el equipo de arte, nada, el equipo de arte fue muy grande, en verdad, porque estaba Diego Briseño, que fue el director de arte, y luego estaba Mary, que hizo producción de arte, y estaba Beatriz, que fue como una especie sí, tutora, maestra ahí en el departamento de arte, que fue la que nos ayudó muchísimo en eso y en muchas cosas más, además. Y estaba Carmela, o sea, había un equipo de arte como de 6 más 2 personas locales, o sea, había un equipo como de 7 personas de arte, era uno de los equipos más importantes. Y bueno, en la foto también estuvo Jaro Vargas, que es demasiado, demasiado talentoso y estuvo ahí apoyando en la fotografía. Entonces, nada, digamos que estábamos ahí como gente nueva, pero también gente que sabe hacer las cosas y que estaba ahí como respaldando un poco el proyecto, pues, que es importante. La elección del lugar de la playa especialmente, obviamente que es donde transcurre prácticamente el 70% del cortometraje, es casual que sea tan protegida, es una playa que eligieron para estar un poco cómodos a la hora de rodar, o también tenía que ver con el impacto del cortometraje. Quiero decir porque es una de las pocas playas que siendo una pequeña playa, una pequeña bahía, como le queramos llamar, muy grata, en este caso en el cortometraje se hace un poco asfixiante, lo cual es Sí, muy no, curioso dentro de la playa. sí, cuando llegamos a esa playa fue impresionante porque en verdad es como un secreto ahí en la costa de Vargas, ¿no? Eso es, llegamos por Beatriz justo. Beatriz nos llevó ahí porque ahí tienen una posada, eh, Jesús, conocido como Jesus, quien también actúa en el corto, y él hace cine de hace mucho tiempo, él hace dirección de arte, si no me equivoco. Y estaba Coromoto también, que hace catering de cine. Y ellos tienen una posada ahí, entonces fue como perfecto porque tenían como esta playa justo al lado que estaba, digamos, no es privada, pero es poco conocida. Y bueno, tienes a Coromoto, Jesus y todo su crew de Urama que bueno, hicieron casi todo el corto de ellos, básicamente, en verdad. Entonces fue como producción y parte del crew y también actuaron y fue como perfecto, pues, porque pudimos aprovechar como todo ese espacio, pues. Además, todo lo que filmamos de noche también, una parte la filmamos ahí, en el mismo pueblo. Desde el lado de la dirección de arte y por supuesto de la fotografía, una de las cosas que también llama mucho la atención de buena manera es el tono casi hiperrealista, la hipérbole de los colores, de la iluminación. Parece en cierto modo un mundo de juguete, un mundo plácido, pero también con un artificio tremendo. Sí, que no habíamos caído en cuenta que se había creado tal, digamos, atmósfera hasta que nos lo dijo el que dice el color, que nos dijo como que, ver, en verdad sí se logró como que parezca que es bolas criollas, pues que es esta realidad, ¿no? Que era como, que creo que fue que se logró en automático con el desarrollo del concepto, ¿no? Y el argumento. Entonces como que giramos todo en torno a eso y no sé, funcionó demasiado bien, como que, bueno, también hubo un montón de trabajo de preproducción de que en verdad estaba todo bien medido, pues de qué necesitábamos, cómo iba a ser la fotografía, cómo iban a ser todos los planos, o sea, hubo un storyboard, entonces sí estaba como todo muy medido. ¿Y cómo manejaron el pudor? El pudor, eso fue curioso porque tocamos varias puertas de, digamos, colectivos nudistas en Venezuela, que era maravilloso, era una buena idea porque al conectar con un grupo grande de nudistas, pues ya tenías gran parte del talento. Pero eso no funcionó tan bien porque, bueno, cada quien tiene sus planes y no todo el mundo se puede lanzar unos días de semana a la playa. Entonces luego tuvimos que recurrir a hacer casting local. Y fue una experiencia en verdad genial porque
porque la gente ahí en Vargas es demasiado, en verdad, abierta, pues en verdad yo no me lo esperaba, pero en verdad la gente era súper abierta. Y cuando les explicamos el proyecto y les explicamos, la gente se quería unir y ahí mismo hicimos el casting un par de semanas antes y mucha gente de la que sale en el corto es gente local. Y bueno, la gran parte del casting la hizo Nani, pues. Entonces Nani buscó gente que no tuviese pudor, básicamente. Pero no, en verdad súper bien, la gente se lo tomó súper bien. Yo creo que estar en la playa desnudo es bastante agradable, la verdad. Lo certifico. Em, Sí, yo también. un, has hablado de la idea de un corto que aparece en una noche y que se escribe en 3 noches, o en 3 días. A partir de allí, ¿cuánto tiempo lleva el desarrollo de preproducción, la recolección o la búsqueda de fondos, sea a través de Indiegogo u otras vías, Sí, y obviamente el tiempo de producción? sí, en total creo que nos habremos tardado como 6 meses quizás en filmar. Y bueno, el corto se hizo posible con la campaña de Indiegogo y principalmente con Zenón, con el señor José Sousa, Mm. que, o sea, yo cuando vi esa vaina no lo podía creer. El señor nos dio que si 2 camiones de equipos, la cámara, o sea, nos puso todo, básicamente. José Sousa, Entonces, para quienes nos están escuchando y nos están viendo, ha sido y fue uno de los grandes benefactores del cine venezolano con Zenón sí, Films, total. que apoyaba, aportaba y daba Pero muchísimo daba con todo, además. a los Daba con nuevos todo. cineastas. Y se llegó, además, y se llegó. Y la pasó demasiado fina ahí con la música de los hermanos naturales y tripeando y pasándola bien. No, fue demasiado chévere tenerlo a él ahí apadrinando. Tuvimos como 10 padrinos. Padrinos es lo que sobra en ese corto. También está Lenny Ávila, que también falleció hace poco, lamentablemente, y pues, ella fue la asistente de dirección y maestra en el corto, literalmente. Y nada, así mucho. Fran Rojas, sonido, también lo hizo con todas las ganas. Nani hizo el casting con todas las ganas. O sea, fue como mucha gente involucrada de 100 porque se la creían y querían hacerla. Entonces no necesitamos mucho dinero porque teníamos mucho apoyo, gracias a Dios. Y, Qué bien. y un El equipo apoyo de los maravilloso. demás es fantástico. Sí, no, o El sea, apoyo de los eso demás mata es todo. fantástico. Sí, mata La verdad todo, es mata que le da todo. un toquecito muy particular, muy casi bossa nova, sin serlo en realidad, a la ambientación musical Sí, del como cortometraje. te digo, Beatriz, por ejemplo, Beatriz es una persona que estuvo en el proyecto a 100 y con todas las ganas, pues, y sin esperar nada a cambio, pues, más que salir en esos créditos y ya. Entonces fue mucha gente así y eso nos hizo que pudiésemos contar con un equipo demasiado fino, pues, de gente que estaba apoyando el equipo. Igual el cámara, por lo menos, Jaro. O sea, el tipo súper entregado, nos reunimos como 2 meses antes de empezar el proyecto, no teníamos ni uno. Entonces fue como mucha gente así que sabía hacer cine, porque uno no sabe hacer nada, uno lo que está haciendo tirando flechas por ahí y que te daban como esa guía para que la cosa también andara por donde tenía que andar, pues. Muy bien. ¿Y ahora qué sigue? Porque después de este debut sabemos que estás en México, sigues continuando la labor periodística, tu trabajo periodística, audiovisual, multimedia en México, pero me imagino que además de este proyecto y el proyecto documental, pues vienen más cosas. ¿Que hay por allí en el tintero o en la Pues gaveta? sí, hay un par de cosas por ahí guardadas, pero siguen guardadas. Esperemos que salgan pronto. Pero por ahora estableciéndome aquí en México y aprendiendo de aquí también un montón. No sé, es diferente ver también Venezuela cuando la ves desde afuera. También me hacía falta, creo. Y con muchas ganas de volver a filmar en Venezuela, eso seguro. Eso seguro, que eso es lo que más me mueve. Y, y nada, vamos a ver qué viene. Yo tampoco sé qué viene. En Muy verdad bien. no sé. Pues, Juan Vicente,
en principio de agradecerte tu presencia en el Festival Manuel Trujillo Durán Un y por gustazo, en supuesto verdad. desearte toda la suerte en la competencia. Tenía Que muchas ganas de que el corto quedara en este festival. Era de los festivales más importantes para mí que quedara. Porque es la audiencia de la que queremos llegar, en verdad. Nosotros no hicimos el corto pensando en festivalearlo ni siquiera sabíamos que existían festivales, o sea, ni siquiera estábamos pensando en llevarlo a ningún otro festival afuera. En verdad lo hicimos porque lo queríamos mostrar en Venezuela y bueno, espero ahorita que lo podamos mostrar aquí. Es un excelente estreno en Venezuela y ya que luego llegue el momento en que salga también en público y esté libre el corto. muy bien, pues, Espero creo que sí. Pues que estés muy nada, bien. gente, Un placer. millón de gracias de nuevo. Esta es la penúltima conversa del Festival Manuel Trujillo Durán y el próximo jueves nos volvemos a encontrar aquí, deseándole, por supuesto, la mayor de las suertes a Juan Vicente y a todos los 44 directores y cortometrajistas que están aquí participando en una edición especial, en una edición digital y una edición internacional con 44 talentos, 44 historias. Juan Vicente, seguimos. Chévere, muchas gracias. Un placer. Gracias. Un gustazo. Que estés bien.